Y antes que nada, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Javier Sevilla, soy fundador de Novarec y el día de hoy vamos a platicar en esta sesión de cómo guiar la transformación en tu empresa. Hi, Javi. Vamos a How are tener you doing? Very good, thank you. varios panelistas I'm trying to que nos acompañan. the other part, so I don't Por una parte, Silénciate. sí, Adri, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono? I think so. Tu micro, Adri. Ok, nuestros panelistas tenemos a Alejandro Jaurukovic, que es un experto en comunicación empresarial y también en relaciones públicas corporativas. Él es fundador y CEO de Bulbo Comunicaciones y nos va a estar acompañando precisamente en este panel. Tenemos también a Héctor Ortega. Héctor Ortega es el CEO de Hypertech, que se enfoca en soluciones fintech precisamente para la industria. Tiene una comunidad llamada Birnovation que precisamente platica de las andanzas de todo este sector en México. Anteriormente estuvo en Banco Azteca, donde era responsable de banca electrónica, y tiene una sección de charlas con Justino, donde nos platica las anécdotas de este CEO ficticio de un neobanco. Adicionalmente, tenemos la participación de Harvey Wade, que es fundador de Innovate 21, es una empresa inglesa, y anteriormente él estuvo trabajando en Cisco, entre otras empresas, Citi, Alliance, la Organización Mundial de Salud, y ellos les ayudan a las empresas a transformarse y generar valor precisamente con su para su creación de motor de crecimiento futuro. La participación de Harvey va a ser en inglés, pero pueden hacer cualquier pregunta y nosotros les haremos llegar la traducción a Harvey para que nos acompañe. Pues muy bien, este webinar forma parte de 5 webinars que lanzamos en esta primera serie y estamos por concluirlos y espero que en la siguiente también podamos contar con su participación. La agenda del día de hoy es para 1 hora. La primera sección vamos a platicar de algunos conceptos y en particular vamos a presentarles el caso de la transformación de Cisco y posteriormente vamos a abrir la discusión a nuestros panelistas para que nos ayuden precisamente a presentar sus puntos de vista. Y vamos a concluir con algunas notas de cierre donde cada uno de nuestros panelistas nos van a dar un último punto de vista. Notificaciones en general, el webinar, como se han dado cuenta, está siendo grabado y les vamos a pedir que las preguntas que tengan me las hagan llegar directamente a mí en el chat para que las pueda compartir con el resto de los panelistas. Así es que bienvenidos a esta sesión que se llama ¿Cómo guiar la transformación en tu empresa? En primer lugar, queremos comentar algunos conceptos generales, que la transformación del negocio tiene sus diferencias con el cambio en general, con la transformación digital. Y nosotros definimos esta transformación del negocio como un cambio significativo en la lógica de creación de valor de una empresa. Ahora, ¿por qué iniciar una transformación? De hecho, este ya fue uno de los puntos que platicamos en alguno de los anteriores webinars, pero en general, en algunos reportes han encontrado que hay 6 grandes razones. Aquí les presentamos los 6 y en el caso de la empresa que hoy vamos a presentar el caso de Cisco, estos son de alguna manera la foto que nosotros vemos de qué es lo que sucedió cuando decidieron iniciar su transformación. Por una parte, tal vez financieramente no estaban muy mal, lo que sí es que veían un cambio estructural en la industria en la que ellos competían. Obviamente el tema de cambios tecnológicos era bastante rápido, mucho más acelerado de lo que se había presentado en años anteriores. Y como mencionaba, financieramente estaban en una posición estable. Así que, pues es interesante cómo de estar en una posición estable, alguna organización puede decidir iniciar una transformación. Porque muchas veces podríamos pensar que una transformación, pues casi siempre se inicia cuando están las cosas mal, ¿no? Y lo que generalmente recomendamos es que cuando el negocio va bien relativamente, es cuando deberían de iniciar esta transformación, porque es cuando tienen recursos las empresas. Otra de las preguntas que muchas veces
se dan cuando se inicia esta transformación es cómo inicia o quién la inicia. En el caso de Cisco, recordemos, Cisco es una empresa relativamente joven, nació en los 80s y había tenido un CEO que casi durante 20 años había liderado precisamente y conducido las riendas de esta empresa. En el 2015 deciden hacer una transición. El entonces CEO decide dejar su puesto, pero mantenerse como chairman del Consejo de Administración y nombran a un CEO interno, que es Chuck Robbins, en el 2015, y tenía bastante buena relación con Chambers. Desde el inicio, Robbins se da cuenta y tiene la intención de cambiar la forma en la que opera Cisco. Sin embargo, pues el resto de la organización probablemente no veía esta necesidad de cambiar, porque como les mencionaba, Cisco en realidad en el 2015 vivía una situación relativamente estable. Ellos habían dedicado básicamente a crear hardware para redes y sus ingresos se mantenían estables. ¿Ok? En cuanto Robbins asume el control como CEO de esta empresa, este es uno de los primeros comentarios que hace. Era claro para mí que el mundo se estaba moviendo y que necesitábamos cambiar rápidamente. En cuanto empieza a anunciar los cambios que pretende hacer o que están en el horizonte para Cisco, hay dos temas que surgen. Uno es, les platicábamos que necesitaba obviamente convencer a su consejo de administración y convencer también a los empleados de por qué necesitaban hacer este cambio. Pero al mismo tiempo tenía que dar un mensaje hacia el sector financiero, hacia los analistas financieros de este cambio que se iba a dar en Cisco. Y como casi siempre que inician este tipo de cambios y de transformaciones, hay cierta incertidumbre y hay cierto temor. Y en el caso de Cisco, las primeras semanas que siguieron estos primeros anuncios, las acciones bajaron un poco de su valor inicial. Este fue otro de los comentarios de Chuck Robbins durante este proceso. Fue difícil, hubo mucha gente que me miró como si estuviera loco cuando les dije lo que íbamos a hacer. Sin embargo, cuando vemos lo que sucede con el valor de las acciones de Cisco, estamos hablando que en el 2015, ¿sí?, es cuando Chuck asume el rol del CEO y en el 2017 es cuando además el anterior CEO, Chambers, deja el consejo de administración y Robbins asume ambos roles. Asume el rol de chairman del consejo de administración. Así que en ese momento él tiene el control total de la empresa. Y como ven, el valor de las acciones de Cisco casi se ha duplicado desde que tomó este rol. Entonces, hemos encontrado también que en general las transformaciones toman alrededor de 7 años, dependiendo de la industria. En las industrias tecnológicas este cambio probablemente es más rápido. Y este cambio de Cisco, el cambio fundamental que ellos hicieron es que era una empresa que vendía cajas de hardware, y lo que él quería hacer era convertirse en una empresa de software. Y no solamente eso, sino que diera servicios bajo un modelo de suscripción. Ahora, no solamente era la parte dura de esta transformación del negocio, sino también entender que iban a dejar de ser el Cisco de casi 30 años desde su momento de concepción, ¿sí? Porque toda la cultura de Cisco estaba enfocada en vender cajas, en vender hardware. Y cambiar esta mentalidad no es sencillo. Entonces, él en particular siempre ha tenido una forma de ser bastante abierta, siempre comunicó que cualquier persona que quisiera tocar su puerta tenía la oportunidad de platicar con él. Y lo que mencionaba es, en su momento, una de las dudas era qué parte de esa cultura que ya existía en Cisco debería mantenerse, ¿no? Y cuál debía cambiar. En el 2019, 2-3 años después de estos cambios, esto es lo que está pasando con Cisco. El sector de los analistas financieros, los mercados, ven con buenos ojos esta transición que han realizado y, sorprendentemente, el 43% de los ingresos actualmente provienen de este modelo de suscripción a aplicaciones.
¿sí? Entonces estamos hablando que en relativamente poco tiempo esta transformación se ha ido materializando. Así que otra de las preguntas es, ¿cómo guiamos esta transformación? Y queremos hacer énfasis en dos puntos. Por una parte es la parte dura, la parte que tiene que ver tal vez con metodologías, y hay otra parte que es suave, que tiene que ver con cultura, con gente, porque de otra manera esto no va a funcionar. Para el tema de la parte dura de metodologías, eh, creo que todos hemos escuchado muchas historias como esta de Cisco. Sin embargo, cuando una organización, cuando un equipo directivo la quiere iniciar, a veces no es claro por dónde comenzarlo, ¿sí? Este es un framework de un partner de Noruega que establece 10 principios básicos para guiar precisamente esta transformación, y es lo que ellos han visto que ha sido exitoso en varios de los casos de las empresas que se han transformado. Es decir, cambiar completamente su modelo de creación de valor. En cuanto a Cisco, estos son varios de los puntos que vemos nosotros claramente que ellos han ido realizando. Entender los cambios en la industria, crear un framework que no solamente se enfoque en el core histórico, sino que vaya creando oportunidades en segmentos adyacentes o más alejados. Y otro de los puntos interesantes es que Cisco siempre ha sido una empresa líder en cuanto a la innovación y en cuanto a su modelo para interactuar a través de terceros, a través de la innovación abierta. A final de cuentas, esto es simple y sencillamente un framework que puede ayudar a guiar esta parte dura, ¿sí? Y también les queremos invitar a que ingresen a este enlace donde ustedes podrían obtener de manera muy sencilla una primera visión, una primera evaluación de cómo se encuentra su empresa con respecto a estos 10 principios que les mostrábamos hace un momento. Es algo bastante ágil y dinámico que les puede dar una primera foto de su organización. No les va a tomar más de 10 minutos. Así que con este contexto y con el caso de Cisco en particular, pues doy inicio a la plática, a la charla de nuestro panel de cómo guiar la transformación en su empresa. Así que nuevamente le doy la bienvenida a nuestros panelistas, a Alejandro, a Harvey y y a Héctor, perdón, iniciamos en este momento con el panel de discusión. No sé si hay alguien que quiera tomar la primera pregunta, y les recuerdo también a nuestros asistentes que alguna pregunta que tengan nos las hagan llegar a través del chat con un mensaje directo hacia mí, hacia Javier Sevilla. La primera pregunta que me gustaría hacerle al panel es importante entender lo que piensan los diferentes stakeholders antes de iniciar o durante un proceso de transformación del negocio como el que platicábamos de Cisco. ¿Alguien que quiera comentarnos su punto de vista sobre esto? Héctor, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente yo creo que esto tiene que ver con el tema de proyectos. El PMBOK, que es el sistema de proyectos internacional, justamente dice que lo primero que hay que hacer es reunir a todos los stakeholders. Para que un proyecto sea exitoso, debes tener a todos y satisfacer las necesidades de todos. La transformación es un proyecto muy grande a veces, y yo creo que sí es súper importante tener a todos los interesados, porque de ahí parte, como bien decías, la cultura, y este tema sin cultura y sin una base es muy difícil lograrlo. Exacto, al final de cuentas este es un megaproyecto que va a cambiar probablemente y va a tocar las fibras de casi toda la empresa, pero al final de cuentas hay que entender que es un proyecto, ¿no? Y como tal, y como mencionas, hay varias recomendaciones y hay varios estándares que nos pueden ayudar precisamente a hacerlo pues más efectivo, ¿no? Y menos doloroso. Sí, sobre más? Todo creo que sin abusar mucho del tiempo. Adelante. Adelante, Héctor, por favor. Perdón, creo que iba Alejandro. Sí, nada más como complementando un poco. A ver, yo traigo dos
como dos verticales y eso la verdad es que me ha ayudado mucho a tener una visión general de este tipo de temas de transformación. Porque por un lado, si bien llevo toda la parte de comunicación externa para diferentes audiencias a través de la agencia con Bulbo, pero también tengo la fortuna de ser consultor para una compañía justo de medición de cultura organizacional que se llama The Top Companies, que es bastante conocida por hacer el ranking de las superempresas que aparecen en expansión cada año. Entonces, aquí el tema es, efectivamente creo que hay que hacer un mapeo de todas las audiencias, de todos los stakeholders, pero creo que sí es muy importante saber qué le vamos a decir a cada uno de ellos. O sea, a todos les vamos a decir lo mismo, pero no toda la información es para todos. Porque hace rato hablábamos de un tema cultural, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, al colaborador de a pie voy a pensar en un modelo de un restaurante, ¿no? A lo mejor tienes un gerente que a lo mejor sí le puede interesar el tema de los indicadores de resultados de la compañía, pero también tienes un pool de muchos meseros que a lo mejor no le puedes hablar en el mismo idioma. ¿Por qué? Porque sus intereses son completamente diferentes. Entonces, tienes que bajar como toda esa gama de mensajes para ver qué le vas a decir a cada uno y de esta manera hacer que la comunicación fluya y de esta manera tu transformación se vuelva como más amigable, porque de por sí cualquier cambio duele y cualquier cambio te hace trastabillar un poco a cualquier empresa, en cualquier tiempo histórico. Pues la verdad es que sí hay que saber cómo manejarlo. Yo creo que ahorita con el tema COVID nos trajo una oportunidad de oro donde las empresas tienen el gran chance de mapear a la gente, porque no te quedó de otra, te tuviste que ir a tu casa en muchos de los escenarios, ¿no? Entonces, esos líderes que no creían en el home office, ¿no? Y que decían, no, esto es una perdedera de tiempo, es que no va a jalar. Pues hoy ya no les quedó de otra y se dieron cuenta que la gente que pensaban que no iba a rendir, resulta que rinde el doble. Y la gente a la que le estaban apostando en muchas ocasiones no está dando el ancho. Entonces, te da como para reconfigurar todo. Creo que es una oportunidad de oro justo para transformar a las organizaciones hacia un modelo completamente diferente desde un lugar nada amigable como es esta pandemia, ¿no? Pero bueno, hablando ya, regreso al tema de los stakeholders, porque ya me fui por otro lado. Regresando al tema de los stakeholders, sí es importante, creo, mapearlos, pero también es importante mapear cuál es el stakeholder externo, cuál es mi gama de stakeholders internos, y sobre eso hacer como toda una matriz de mensajes para poder hacer una estrategia de comunicación que sea efectiva y duradera en el largo plazo. Ok, gracias Alejandro. Y voy a regresar con ambos sobre un stakeholder en particular que muchas veces las empresas dejan olvidado, y es el tema del sector financiero, o sea, los analistas financieros. Porque casi siempre por default pensamos sí en nuestros empleados, sí, en lo que hay dentro de casa, a veces en los clientes, gobierno, pero muchas veces, sobre todo para las empresas que, bueno, en realidad es para todos, ¿no? Pero para las que cotizan en bolsa en particular y para las que van a querer acceder a recursos financieros, aunque no coticen en bolsa, siempre es algo que es relevante, pero a veces lo olvidan, ¿no? Y no solamente estamos hablando de empresas pequeñas, o sea, hay muchos casos donde empresas muy grandes han olvidado, dejado de darle importancia a este punto, por lo cual quiero regresar en un momento. Harvey, I'd love to ask you something. Okay. We're discussing about if it's important to understand the different points of view of the different stakeholders. I'm not sure if you would like to share something here. Sure. Hello, everybody, and thank you for allowing me to speak English. I have somebody translating in my ear, so I hope you have the same. I'm reminded of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, where he has a fish in his ear to translate. So that's what I have right now. I think I have been following the conversation. It's been really interesting, and I think you're absolutely right that the transformational journey, it is transformational. It's not like you're doing something to fix something and then things go back to normal. It's different. It's going from caterpillar to a butterfly. Butterfly doesn't go back to being a caterpillar at some point. It is totally different. And I think that's the real challenge for leaders, is how do they know they're on the right journey? And I was thinking about it, and there's two key things for leaders to think about. One, it's the strategic
sort of imperative. Am I going in the right direction? That they may not know exactly, but am I heading in the right direction? And one of the key things that Javier and myself use is something called the idea of the firm. What is your firm going to be? What are the ambitions of your firm in 10 years' time? Maybe you don't know what that might be, but what are you going to be? What are your ambitions for your organization? For example, car manufacturer right now, in 10 years' time, will you still be a car manufacturer? Probably not, but you might be into mobility. You might be into taking things from A to B. So I think it's really important you understand sort of the mountain range that you are going for. And then what's really important is to be a leader, you need followers. So can you communicate that message to your people that are following you? And that is both internal, and I know you've talked a lot about that, but also external. And I think one of the things that was impressive with the Cisco story was the way that they communicated to the analysts what they were doing. They said, we're going to be going into, for example, if you take that journey perspective, we're going to be going into a bit of a swamp. Our results on this kind of category will go down. This is starting to rise up, and it was at the time was security was starting to get sort of a bigger chunk. And you'll see this change. And one of the things that was really interesting as a Cisco employee is that often those analyst calls are a private call. You wouldn't often have that. But Cisco would announce their results, and then they would allow every employee to listen to the analyst questions. And so they go, hey, Chuck, what are you thinking about switching material? And he'd be going, well, and he'd give an answer. But he'd be saying, but that's probably not an area that we're going to be going much further forward. And then you'd hear, hey, this is so-and-so from JP Morgan. And then what was really interesting is you then would see the analyst's view of where the stock price should be, depending on what they felt with that. And I think by being aware of the stakeholders, I mean, that wouldn't be the only interaction they would have, but they would be, that was a very public way of talking about where the journey they're on. And I think that's what I would say. And it's really hard because if people don't believe you, the value goes down. It was a very significant change with John Chambers leaving and Chuck taking over. And a lot of the leaders that were part of the old left, not necessarily because they weren't good leaders, but because they had to demonstrate they were moving in a new direction. They had to have new leaders. They had to have, instead of the caterpillars, they had to have the butterflies. They had to have these new leaders. And so that can be quite a painful thing. And I think the key thing with that I was finding is that the communication was always very open. You understood the why, whether you agreed with it or not. They would be very transparent. And this is what we're doing because of this. And you would realize that, oh, hang on, I'm sitting in a place where I probably need to either move myself into a different area. I either need to accept the change and I need to say, well, maybe this is it, or I need to develop new skills and go and go on this journey. And I think that's very hard for people, but I think they gave them much as support as possible. And what was interesting, they did it at probably a time when they could, they didn't have to do it. I think it's really important. They didn't have to do it. They were doing okay, but they went, we could be a lot better. And that was, I think, the real difference that we saw is they probably had the finance and the money to be able to give the people that couldn't continue on the journey a soft landing into whatever they wanted to do in the future, rather than going, oh, we have to transform. We're an aviation company right now. The only thing we can do is cut costs. Sorry, I know you've been a great employee for 20 years, but we have no money to give you anything extra than we have to. And I think that's what I would say. So that, I think it's really important. So I hope that matches with some of the conversation you've been talking about so far. Yeah, thank you, Harvey. And actually, I think that I'm going to steal some of your comments to discuss it with the rest of the panel.
Okay. But thanks. It's great to hear what happened in Cisco. And I would also like to come back and understand on your personal experience, what you lived as an employee during that time. Okay, but that I'll come back. Okay. I got it. Gracias, Harvey. Y de los comentarios que hacía Harvey, me gustaría retomar algunos puntos con el resto del panel. Y mencionaba que para liderar necesitas tener quien te siga. Entonces, creo que esto va muy de la mano con lo que comentábamos al principio sobre el tema de el rol o la importancia de la comunicación. Entonces, me gustaría preguntarle tanto a Alejandro como a Héctor, ¿qué es lo que piensan sobre este punto de, pues para liderar un cambio, pues necesitas seguidores? ¿Qué tan importante es esta parte? A ver, qué buena pregunta. ¿Necesitas seguidores, sí o no? A ver, te puedo dar como dos puntos de vista diferentes de lo que he visto en mi experiencia, porque creo que cada organización tiene sus particularidades. Yo creo que no, es muy complicado cuando hablamos de cambios en términos de cultura, en términos de gente, como que dar la receta secreta del Kentucky. Sí, es como complejo. Creo que puede haber de las dos. Hay empresas muy emocionales donde un líder o un liderazgo muy autocrático no jala, simplemente. Porque de pronto se vuelve como medio dictatorial. Y no quiere decir que no jale o que todo se vuelva una democracia, porque al final del día, dentro de las empresas, también las democracias está demostrado que no jalan. Pero sí necesitas entrar desde un punto más de sensibilización hacia que la gente entienda el porqué de los cambios y lo haga propio, para no estar nadando como contracorriente todo el tiempo. La segunda que veo, sí hay empresas que necesitan un tema mucho más autocrático. Ya sé que me estoy contradiciendo, pero no es lo mismo una empresa transnacional con prácticas políticas y procedimientos muy establecidos que a lo mejor una startup mexicana que está apenas agarrándole como al tren y al vuelo y de pronto tiene que hacer un pivoteo de 2 minutos y no sabes ni por dónde. Entonces, cambia un poco. Creo que es un poco calibrar cuál es el justo balance entre cuál necesita una parte como mucho más autocrática y mucho más de un liderazgo más duro para hacer que las cosas sucedan y para que este cambio realmente se dé en tiempo y forma, porque pues también recordemos que los cambios si bien se tardan, hablabas hace rato de 7 años, ¿no? Más o menos para que se dé toda una gestión del cambio. ¿Para qué quieres que se te tarde el doble? Por un tema de que no calibraste bien. ¿Cuánta lana se puede perder en eso? Entonces, creo que desde ese lugar es donde tenemos que identificar. ¿Se necesitan seguidores? Definitivamente sí. El tema es desde qué punto de liderazgo los vamos a obtener. Creo que esa sería la cuestión. No sé, Héctor, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo en muchos puntos. O sea, yo creo que justo de las empresas que yo he visto de donde he estado blanco y negro, literal, desde un tema autocrático donde el líder dice es para allá y no hay forma de moverse. Y como dices, ¿no? Hay empresas que tienen políticas y procedimientos más relajados o de otra manera con otra cultura. Finalmente es un tema de cultura y alguien decía que la cultura se forma con los 50 primeros empleados. Y a partir de ahí es muy, muy, muy difícil moverla y complicado. De si se necesitan o no seguidores, pues creo que depende, ¿no? Esto es como dicen que de la economía, ¿no? Cuando te preguntan algo de economía, pues depende. Depende, puede ser bueno, puede ser malo. Para gente COVID es malo y para otros, pues como Zoom, no es tan malo, ¿no? Porque le está yendo muy bien. Entonces, depende de cómo lo veas. Yo creo que sí se necesita para un movimiento, coincido con Alejandro, que lo que importa es vender la idea. O sea, vender la idea que les va a retornar un beneficio de cara a la gente que está contigo y a tu equipo y a todos los interesados, cuando hablabas un poco de los analistas y la gestión de riesgo, ¿no? Que al final un negocio se basa en una gestión de riesgo. Por lo menos el financiero está muy, muy metido, es que el tema de riesgo es súper importante en todos los aspectos, ¿no? Y en todo el ciclo de vida de la gestión del riesgo. Ahora, la parte interesante creo es el cómo le tienes que hacer, ¿no? O sea, si ya tienes un líder, de acuerdo, si necesitas seguidores es cómo le tienes que hacer.
y hay personas que dicen, y te lo puedo decir también en primera persona, la comunidad justamente la fundamos así. Dice que tienes que convencer nada más a 5 personas y con esas 5 se va generando un movimiento. Entonces, hay como trucos ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente sí necesitas que te sigan porque la transformación sucede con equipos. Solo no llegas a ninguna parte. Gracias. Creo que al final de cuentas hay un punto de convergencia, ¿no? Que es, independientemente del estilo de liderazgo para conseguir que la gente entienda el cambio que se avecina o que ya están viviendo, es bien importante que todo el mundo entienda por qué se está dando este cambio, ¿no? Y me gustaría regresar al tema de los analistas financieros, que lo que hemos visto es que muchas veces es un stakeholder que se deja olvidado. Y cuando una empresa se ha dedicado a hacer cierta cosa y de repente empiezan a idear que van a dejar de ser esa empresa tradicional histórica y van a empezar a ingresar a otros segmentos, a otros negocios donde probablemente no conozcan tanto, la primera reacción de cualquier persona, digo, no solamente de los analistas financieros, es ¿por qué quieres cambiar? ¿Por qué me vas a cambiar las reglas del juego? ¿Entiendes la incertidumbre que eso está generando? Y sobre todo, si no les llega el mensaje adecuado, hemos visto muchas veces cómo este cambio inicial produce un colapso, ¿no? en el valor de mercado de las empresas. Nos gustaría que nos compartieran su punto de vista de cómo manejar este tema de la comunicación con los mercados financieros. Híjole. Y luego son bichos raros, ¿no? ¿Verdad, Héctor? A ver, creo que el tema central emana desde la estrategia, no es... O sea, al final del día, el analista financiero, sin minimizar, pero pues es un stakeholder que entra dentro de la estrategia. Entonces, creo que el tema es contemplarlo, ¿no? No es... Yo creo que no es ni más importante ni menos importante que otros, ¿no? Porque pues, al final de una organización está hecha de muchas piezas. Si bien los analistas te pueden meter en un tema financiero interesante si empiezas a perder credibilidad y si empiezan a ver que trastabillas de muchas cosas, pero pues también sin colaboradores no jalas y también sin proveedores tienes una bronca y también, o sea, y así me puedo ir como con varios, ¿no? Entonces, al final del día creo que sí es un elemento importante que tiene que embonar dentro de tu estrategia, tiene que embonar muy bien, pero al final del día el analista lo que quiere ni siquiera creo que es certidumbre. Creo que más bien lo que quiere es que el empresario tenga la claridad de a dónde quiere llevar a la organización para poder entender su estrategia y sobre eso tomar las decisiones de hacer justo sus análisis y las recomendaciones que tenga que hacer en el sector financiero. Entonces, creo que lo que hay que darle en términos de comunicación al analista es eso, es a dónde quiere el empresario llevar a la organización con esta transformación. Esta parte creo que sí es la que tiene que estar muy, muy clara, porque pues al final del día certidumbre, pues podemos hablar de muchas cosas, pero en tiempos como hoy, certidumbre de qué, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si ya vamos a salir o si no, hay contradicciones en términos de mensajes desde gobierno hasta empresas, entre los mismos gobiernos de los diferentes países no se ponen de acuerdo, cada uno lo ha manejado como que le ha ocurrido, porque fue demasiado rápido, en un tema sin precedente donde nadie supo qué hacer. Entonces, creo que ahorita es, ok, voy a transformarme. ¿Por qué? Porque quiero llevar a mi organización a este nivel desde este lugar. Ah, ok, ya me quedó claro. ¿Y cuál es la estrategia? Esta, ok. Y sobre eso tomarán sus decisiones. Creo que va por ahí un poco la jugada. No sé, Héctor, ¿qué opinas? Sí, mira, yo creo que justamente hay como ahorita 2 puntos. Bien lo decías, ¿no? Hay mucha incertidumbre porque nos tomó como por sorpresa a nivel mundial, un hecho sin precedente. Entonces yo creo que el mismo analista tiene que migrar de pensamiento, tiene que evolucionar su pensamiento a como lo venía haciendo antes, porque si no lo hace, entonces está siendo copartícipe de tal vez un desastre. Entonces todos aquellos que no nos transformemos, y lo pongo en primera persona, tenemos un riesgo. Ya no se puede seguir haciendo las cosas como antes, ya no, o sea, imagínate que a lo mejor una super empresa que solo es física y el analista dice, pues sigue así, ¿no? Sigue siendo lo físico y no te metas a lo digital.
es un súper riesgo. Entonces, ahorita creo que sí hay que cambiar el chip, sí hay muchas cosas que modificar, sí tienen que entender que el mundo ya cambió. O sea, eso de la nueva realidad, creo que es una otra realidad, no es nueva, es otra que ni siquiera sabemos cómo es, ni siquiera estamos muy seguros de cuánto tiempo va a durar, qué otras acciones nos va a traer, qué otras consecuencias nos va a dejar, porque en mi opinión particular, creo que todavía no hemos visto ni una sola consecuencia de verdad interesante de todo este panorama que estamos viviendo. Esto se va a ver el otro año tal vez. Entonces, creo que esta parte de experimentar, de hacer cosas nuevas, ahorita ya no es si lo quieres, y el analista debe entender que es necesario. Y si yo lo fuera y alguien llega y me propone un negocio y me dice voy a seguir siendo el tradicional, híjole, creo que sí lo pensaría varias veces. Sí. Ahora, aquí creo, me dirijo a todo el panel, que tenemos que poner las cosas en su justa medida. A ver, platicábamos hace rato transformación. Sí, creo que para una empresa, desde una startup hasta una empresa transnacional, es importante, es necesario. ¿No? Ya no digas importante, creo que es necesario. La comunicación es importante, no es importante, es vital para que las cosas fluyan y sucedan. Me remonto a lo que ha venido pasando y pongo de ejemplo dos empresas que no han estado muy bien en los últimos tiempos. Una es una cadena restaurantera multinacional con varias marcas gringas, aunque la cadena es mexicana, y saben perfectamente a cuál me refiero. Tienen el café más famoso de México, que les fue como en feria por un tema que comunicaron pésimo a los analistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Y por otro lado tenemos a una de las televisoras más importantes que también tiene una de las tiendas de esas para pagar poquito, que también les ha ido de la fregada porque han dado mensajes totalmente encontrados fuera de contexto. Y fuera de contexto me refiero a que los dos se fueron contra la gente. O sea, al final ya ni siquiera la comunicación era para los analistas, ¿no? Y les pegó en términos de lana. Al final ya la comunicación fue en términos de colaboradores y al afectado fue el colaborador. Y les ha venido lloviendo sobre mojado por tener un tema de no sensibilización ante el colaborador. Pero bueno, estamos hablando de empresas. La otra parte de la transformación que hablamos ahorita, justo Héctor decía, si me llegan y me traen un proyecto, a lo mejor que no trae un tema como de cambio ante una situación así, difícilmente. El tema es que vivimos en un país donde el 70% de la economía fluctúa en negocios sumamente tradicionales y en muchos casos irregulares. Eso también tenemos que ponerlo en esa proporción y hay que decirlo. Este país tiene un sistema de bancarización muy atrasado. Entonces, tenemos que pensar desde ese lugar, ¿no? El otro día platicaba con Carlos Baca, el presidente Carlos de BBDO México. Decía, a ver, pues, Juanito y doña Mari, el de la tienda, van a tener que seguir saliendo a vender chocorroles. Eso es una realidad. Y no estamos hablando de Walmart, de Chedraui, ni de las grandes cadenas, ya no digas Oxxo, de FEMSA, ¿no? Estamos hablando de la tiendita de la esquina de cada uno de nosotros. Esos cuates en México son una parte fundamental de la economía del país, ¿no? Y me estoy hablando ya de negocios establecidos. Ahora ya si me voy a la parte del mercado sobre ruedas y de toda esta economía informal que todos conocemos, pues no acabamos nunca. Entonces, transformarse sí, pero desde qué ángulo tenemos que ver cómo debemos transformar al país. Creo que a este país lo que le hace falta es un modelo de bancarización eficiente, que no lo han sabido llevar a lo largo de los años. Y eso ha conllevado en un tema de impuestos, en fin, 20 cosas, ¿no? Pero creo que por ahí va mi óptica. Perfecto. Gracias, Alejandro. Algo que me gustaría enfatizar es, o por qué trajimos el tema del rol o el mensaje hacia a los mercados financieros. Y este punto es principalmente porque generalmente ellos se dejan olvidados, ¿sí? Y no es que sean más importantes o menos que los otros, sino que simple y sencillamente queremos ponerlo en la mesa para que todos los empresarios o todas las empresas que decidan hacer precisamente este cambio, esta transformación, no los olviden. Porque si los olvidan, ese es el problema, el riesgo que puede significar el que los dejen olvidados. Muy bien. Me gustaría regresar con uno de los comentarios que hizo Harvey. Harvey, I would like to come back to you. And I would like to ask you something about how to live this process when you were an employee of Cisco. You were the innovation manager of Cisco UK. And Yeah. when they decided to implement this crazy idea of leaving the hardware
segment and becoming something else. But was it easy? Was it clear? Did you feel any fear, or what happened? Yes, all of those. I think first of all, I hadn't been long into Cisco, so I have a background of having worked in financial services for a long time in my career, and then had worked in a consultancy, seeing lots of industries, and then moved into the technology space, which was a new industry to me. So you're learning a huge amount when you go into new industry, new jargon, new terms to pick up, and then you join when the company you thought you were joining, the CEO's left, and you're sort of, oh, what's going on now? And I think one thing that Chuck Robbins was not a new CEO. He was head of or SVP of sales. He was grew up at, shall I say, in the organization. So he was well known, and I think what was interesting was that of how different that was. And I think when we first started to go through this, obviously one of the things that Cisco does, it's very open in its communication, but how does it do that? Well, every month it would have what they called a Cisco beat, and literally the exec team would be on stage, and they would be they would have maybe a feature, they talk about something, but for an hour you would effectively they would cover questions, they would also cover things that were of issue. Whilst I was there, obviously they had and I'm not going to get political, so I'm not going to go there, but they had things where Trump had just come in, and in America that was dividing the American society, and they were very open and said, well, look, some of us voted for Trump, some of us didn't vote for Trump. We need to, as a company, work together and not let politics get in the way. And then there was also quite a lot of things around the visas that certain countries weren't allowed to work in, and that affected some employees. And they were very open and transparent and talked about these things. And what was really interesting is they also had a chat window, and you could be chatting. And I don't know about you, but sometimes when you join these things in previous companies, you chat and you'd be talking to the local intern who had just got his new laptop, and he was going to try and answer some questions for you. No, you'd have SVPs answering the questions on the chat. If they weren't on camera, they'd be answering the questions. So you would have real answers to questions. And if they couldn't answer a question, they would actually say, we can't answer that question either because it's commercially sensitive or we don't know the answer. They wouldn't try and fudge an answer. I hope that translates. The thing I would say is, was I scared? Probably. I've gone through a couple of mergers previously, and probably early in my career, and actually done very well. I had, one would say, less to lose. I think this time it was different. You didn't know quite what was happening, and in a large organization where you are not, headquarters is very much around San Jose and the Californian area, and if you weren't there around, they call the mothership, you did feel a little bit separated from what was going on. But what I would say is that the way they did these things is, I was trying to prepare, and as I was thinking, I came up with the phrase, they had ruthless care. And what I mean by that is they would make a decision and they would stick to it, but they would care about the people that were impacted by it. They knew that what they didn't do, and some organizations, they sort of put a number of people up and say, okay, we're going to take 5 people forward and 5 people need to go, and you go through sort of that kind of awful process where you're all fighting for maybe a space. They would just say, no, that whole area is going. That's going to affect a number of people. We have lots of opportunities in our new world. Why don't you go and see if you can find a role? And they would give you time to very much recognize that, okay, your job is disappearing. And then it's funny when you're working with some of these people and you're trying to find time in their diary to meet, and you wanted to talk about your latest idea. I mean, I was trying to meet with them. Can I talk to you about the latest thing I'm trying to do about innovation?
next week. As soon as you say, I'm being kind of made redundant, I want to find out if you had any opportunities, you would get a slot probably that, the next day. People knew how that worked. They would make priority for you in terms of those things. So I had lots of really interesting conversations with people. So really kind of working out, what did I want to do? What did I want to move into? Now, I didn't have a technology background, so I knew I was probably on slightly weak ground. I couldn't suddenly developing networking skills or security skills, and certainly probably didn't want to go in that direction. But actually people were very open, and I think they didn't duck the hard questions. They'd be very open about what was happening. I think there was advantage in the UK, has slightly more employer protections than maybe some of the other countries that would come about. As I said, it was a journey. So this was happening over, Cisco's a very quarterly based company. They release their results every quarter. They would talk about that. They go into this period of silence when they can't talk about the results. So a certain level knows the results, but nobody else does. And people are just, because the employees had sort of stock options, and if they started to sort of talk, then that kind of blows things out. But then, as I said, already mentioned, you could join the analyst calls when you found out what the results are. And those results always impacted how people would then act in terms of, did we have, what would we be doing? I think in terms of, I hope that gives you some idea. I think the communication, and I think you talked all about internal stakeholders, it was confusing at times. I don't think these things can ever be done clearly. There's a great quote from the World Health Organization that says, if you want to move at speed, you have to accept that you will make mistakes. If you want to do it perfectly, you'll never move. And I think, could it be done better? Yes. But that's hindsight. That's when you go, oh, well, we could have done that a bit different. At the time, things worked out well. For me, I had a choice whether I wanted to stay with the organization or move into something else, and it gave me the opportunity to explore something else, which I did. But I'm still in contact with them, and actually what's interesting, I still do some work with them. So it wasn't ever personal. It wasn't ever that kind of choice between, Harvey's good and that person isn't, or vice versa. It was always about, this is where we're going, and we need people who can do these skills. And if you don't have those skills, you can either have a chance to learn them, or with our best wishes, you go and find yourself a new journey. Okay. Thank you, Harvey. I think that there are a lot of lessons to be learned over there. And again, I'm going to take some of your comments and ask about them with the rest of the panel. Okay, thanks. Regreso con Alejandro y con Héctor. Pues como escuchamos, Harvey pues probablemente vivió lo que casi todos los empleados viven cuando hay un proceso de transformación en una empresa. Y mencionábamos hace un momento, en ocasiones esta transformación implica que la empresa va a dejar de ser lo que tradicionalmente ha hecho toda su vida. Y tomo este punto para preguntarles tanto a Alejandro como a Héctor, ¿qué tan importante es que los empleados entiendan precisamente este cambio y cómo ayudarlos en su proceso de transición, ya sea dentro de la misma empresa o ayudarlos en la transición hacia oportunidades fuera de la empresa, que es lo que nos comentaba Harvey, ¿no? que vivió? Qué pesadilla, ¿no? Imagina, trabajas en un lugar y de pronto resulta que ya no es lo que era, ¿no? Pero bueno, eso pasa hasta en los matrimonios, al final del día. A ver, creo que aquí emanamos partimos de dos puntos. Primero es la parte de cultura, ¿no? ¿Qué tan sólida es la cultura de una organización y hacia dónde o hasta dónde los colaboradores tienen el compromiso de renovarse y de reinventarse junto con su organización? Creo que en medida que se empiece a trabajar desde la parte cultural y la parte cultural sea el motor que nos permita transformar, te va a ser más fácil.
¿qué es lo que hemos visto en organizaciones, cuando menos en mi experiencia a lo largo de la historia? Es, uno, si cuando los colaboradores no les gusta el cambio y entonces de pronto como que la parte cultural no muy embona, culturalmente hablando rebotan. Entonces acaban saliendo de la organización ellos solitos. No es que haya recoberto. Ellos solitos dicen, aquí yo ya no quepo aquí, bye, ¿no? Y se van a otro lado. Que eso creo que en medida es muy bueno, porque al final del día, pues como que se depura, ¿no?, la plantilla. La otra que hemos visto también es que de pronto sí hay temas de recortes. Que yo lo que he visto, las empresas que lo hacen muy bien, creo que son las que lo hacen rápido, por más doloroso que esto parezca. Pero si no, nada más como que alargas la agonía, ¿no? Entonces tienes a la típica organización que pasa el de recursos humanos y cualquiera se mete en el bote de la basura, ¿no? Porque no quieres ni que te vean. Entonces, esa parte creo que sí es importante. Entonces, cuando la organización tiene un cambio tan de fondo, como que va a dejar de, o va a transformar hasta su core business, sí es importante, uno, aclarar a dónde queremos llevar a la organización. Dos, que todos los colaboradores, sin importar su nivel jerárquico, tengan perfectamente claro cuál va a ser su nueva función, qué es lo que la empresa espera de ellos y qué necesitan para lograrlo. Y la otra muy importante es que se sientan arropados y protegidos por sus líderes, que sepan que no están solos, porque luego también es la otra, ¿no? Que piensa el colaborador, hijo, estos güeyes ya me cambiaron la jugada y ahora para dónde, y no sé ni en qué me voy a apoyar, ¿no? O sea, que sepan que hay un líder detrás que los va a estar apoyando y que va a estar dirigiendo todo lo que conlleva el cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que van a ser procesos, pues, de exceso de chamba, pues sabemos que van a ser procesos donde les van a cambiar la jugada, sabemos que son procesos donde la gente va a acabar saliendo una que otra, y entonces a lo mejor tu compañerito de banca no es el mismo, y todo suma al final del día, donde el clima laboral se ve mermado, entonces pues entras, sientes el aire pesado y ya no está tan padre. En fin, creo que todo esto tiene que llevar una muy buena coordinación por parte de los líderes. Si no hay esa coordinación por parte de los líderes, no hay estrategia de comunicación que jale, si no es congruente. Porque te tiene que cuadrar el audio con el video. O sea, está padre tu estrategia de comunicación, que digas, aquí todos jalamos parejo, pero pues si ves al jefe dormido en sus laureles, pues ya no te gustó. Te tiene que cuadrar. Mientras haya esa congruencia, creo que jala. Héctor, ¿qué opinas? De acuerdo, yo creo que la parte, y yo lo viví hace algunos años en mi otra vida, justamente querían hacer algo completamente diferente que todavía en ese entonces no existía en México, y trajeron gente tradicional, y como bien dice Alejandro, ¿no? La gente llegó y al no adaptarse, se empezó a ir sola, porque descubrían que no era el entorno donde podían crecer. Y creo que eso resuelve la primera parte. La gente que llega, el problema es la gente que ya estaba. Y ese es otro ecosistema y otro modelo de comunicación, como bien dices, y otro modelo de validación, que yo creo que es una cosa de ejecutar la expectativa contra la realidad. Porque la gente tenemos muchas expectativas, pero la realidad de repente está por acá y la expectativa está por acá. Y luego dices, y en México, por ejemplo, yo solamente, o por lo menos yo nada más lo he visto en la parte del sector público, curiosamente, no sé si bien o mal ejecutado, pero solamente hay un plan de carrera. En las empresas privadas, la gente no sabe muchas veces ni para dónde va, y como bien mencionaba Alejandro, no sabe sus funciones, no sabe qué estás pidiendo de ella. O sea, te agarran y te contratan y te dicen, tu puesto es el que sea, tal cosa. Y ya hay más manos, vas viendo en el día a día qué es lo cómo vas, y si el líder no te dice bien cómo vas, entonces realmente es muy difícil empezar a crecer y ni siquiera sabes hasta dónde puedes llegar. Y es un tema justo de comunicación, justo de establecer políticas, justo de decirle a las personas hacia dónde vamos para que todos rememos en la misma dirección. Pero sí creo que la gente que es interna sí sufre un shock si no entiende bien a bien el porqué de las cosas. A lo mejor no se le tiene que explicar todo, pero yo siempre se lo he dicho, cuando voy con un proyecto siempre pregunto el por qué, ¿para qué lo quieres? El que sea, ¿sabes qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Si no me explicas el por qué lo estás haciendo, pues muy difícil que yo pueda llenar tus expectativas si no estamos claros en qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Estamos en los últimos minutos de la hora que teníamos contemplado para este webinar. Y hemos platicado mucho, sobre todo en los aspectos blandos. Mencionamos o dimos por sentado probablemente
la parte que tiene que ver con el aspecto formal o metodológico de cómo guiar o iniciar este proceso de cambio o transformación, porque a final de cuentas en lo que coincidimos es que estos temas blandos, de que la gente entienda por qué se está dando esta transformación, qué implica, qué fibras va a tocar de su quehacer cotidiano y de los diferentes stakeholders. Si eso no funciona, no va a funcionar nada de lo que la empresa o el equipo directivo esté planteando, ¿sí? Puede ser la estrategia más innovadora, descabellada, para llevarlos hacia la luna, pero si no está funcionando el resto, esa parte blanda en la organización, no va a funcionar nada de esto. Entonces, para cerrar prácticamente la sesión del día de hoy, le pediría a nuestros panelistas que nos compartiera alguna idea para cerrar esta participación y tal vez sobre qué podría recomendarle a una empresa, al equipo directivo que decidiera embarcarse precisamente en una transformación de su empresa. Y les voy a pedir que tratemos de ser lo más concretos, un par de minutos para cerrar este panel. ¿Alguien quiere animarse? Pues que yo empiezo. Héctor. Venga. Yo creo que para ser muy concretos es poner los pies sobre la tierra. A veces no necesitas necesariamente transformarte, a veces necesitas evolucionar solamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso sí creo que es muy, muy importante. No hay que apanicarse del todo. Hay cosas que sí funcionan, enfocarse en lo que sí funciona y en lo que necesitas, pero sobre todo el mercado. El mercado manda y no es lo que quieres, y porque todo el mundo lo hace no hay que agarrarlo como moda. Yo creo que eso sería lo que podría decir. Coincido. Sí, coincido, ¿no? De pronto ya todo el mundo vende Betterware y no va por ahí. A ver, creo que hablamos de transformación, hablamos de comunicación, hablamos de cultura. Son elementos que no pueden ir separados, ¿no? Creo que al final del día todo es parte de un todo. Entonces, normalmente hace rato platicábamos de las organizaciones, necesitamos como seguidores, a ver, no es one person company, ¿no? Al final del día necesitas siempre que toda la gente esté sensible y que toda la gente sepa para dónde remar. Creo que la cultura la forma el liderazgo, a la empresa la forma la cultura, pero para que la cultura permee, necesitas tener una buena estrategia de comunicación. Adentro y afuera. Y afuera no nada más es cacarear el huevo y decir que qué guapo soy, no. O sea, afuera también es decir de tus tropiezos, también es saber que todos tus stakeholders estén claros de que tú sabes para dónde vas y cuál es el rumbo de la organización. En medida de que todos los mensajes y toda la comunicación esté alineada, creo que tu estrategia de transformación puede llegar a muy buen puerto. Pero son partes de un engranaje general. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Al contrario. Harvey, just closing recommendation. I got the translation. So I think my thing just to say is the guys have said some great things already. So for me, just recognize that this is a transformation. It is not a battle that you will do and then you'll just go back to the village and everything will be fine. It is a journey when you are transforming from one thing to something different. And you'll need to either take people with you, and if they don't come with you, you need to unfortunately push them to another side, but give them a soft landing, but realize that you need to sort of set a journey, and it's a long journey. I think that's the other thing. It is not something that is done in 6 months. It takes a long time. So people have to be willing to give it time and go on the journey, and it'd be up and down the journey. Thank you. Gracias, Harvey. Pues con esta parte estamos prácticamente cerrando este webinar. Nuevamente quiero agradecer a nuestros panelistas invitados, Héctor, Alejandro, Harvey, mil gracias por acompañarnos y como siempre lo hemos mencionado, estas sesiones son gracias a ustedes que nos comparten
su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos. Esperamos que en la siguiente serie que saquemos nos puedan acompañar nuevamente, y aprovechamos para invitarlos a la siguiente sesión que vamos a tener en un par de semanas, que vamos a hablar de cuál es el rol de la innovación abierta en este proceso de transformación del negocio. Así que muchísimas gracias a todos, nuevamente gracias a nuestros invitados, y que tengan un buen día y sigan cuidándose en la medida de lo posible ante esta situación que estamos viviendo en este momento. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Thank you. Gracias. Thank you, Harvey. Thank you. Bye-bye. Bye. Gracias, buenos días.